Dios los bendiga, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Le damos gracias al Señor por un día más, porque podemos disfrutar de este día, porque pudimos despertarnos, podemos comenzar este nuevo día de la mano del Señor, escuchando una palabra, o si quizás estás escuchando esta palabra un poco más tarde. De igual manera, siempre hay motivos para agradecer a papá por todas las cosas buenas que Él hace con nosotros y por cada bendición que Él trae a nuestras vidas. Así que qué más lindo que comenzar el día o estar a mitad de los quehaceres, ¿no? O de las responsabilidades que uno tiene y poder frenar nuestra rutina y poder agradecer a Dios por todas las cosas buenas, siempre hay un motivo para agradecerle a Él por todo lo que hace. Es cuestión de frenarse y reflexionar y ver atrás qué cosas Dios hizo en nuestras vidas, ¿no? Para agradecer y gozarnos en Él. Es algo que me estuvo pasando también en esta semana mayormente y por eso quería traerles una palabra que se relaciona con eso. Antes de empezar me quiero presentar, mi nombre es Gisela y soy de la Iglesia de Casa de Restauración que está en Monte Grande, en la RA 98, en el partido Esteban Echeverría. Y bueno, quiero compartirles esta palabra que está en el Salmo 103, en el versículo 12, y dice: Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá jamás. Bueno, esta palabra la estuve leyendo durante esta semana y la verdad que les puedo asegurar que la leía y me gozaba en el Señor, de verdad, porque cuando leía el primer versículo, ¿no? Que dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, y me ponía a pensar y me ponía a recordar, ¿no? Todo lo que Dios había hecho en mi vida, todas las cosas que Él hizo, de dónde me sacó, cómo me cambió, no sé, todo lo que pude hacer de su mano, todas las cosas que pude lograr, que pensé que nunca iba a poder hacer, y lo hice con Él. Y todo eso, ¿no? Recordaba todas esas cosas, pero también recordaba de dónde Dios me sacó y la misericordia que Él había tenido y tiene conmigo. Y esto creo que es importante, ¿no? Porque hoy estaba meditando justamente esta palabra, porque uno puede hablar mucho de la misericordia, pero si no entendemos verdaderamente esa misericordia y no entendemos el perdón de Dios en nuestra vida, si no entendemos el significado realmente de la cruz, entonces no vamos a poder experimentar el amor de Dios en nuestras vidas y experimentar la misericordia de Dios para con nosotros. Sabemos que cuando nosotros llegamos al camino, llegamos muchas veces dolidos, muchas veces rotos, muchas veces lastimados, con un corazón vacío. De mil maneras llegamos, pero llegamos mal, la mayoría, bueno, siempre en realidad. Llegamos mal ante el Señor. A veces quizás decimos: no, yo estaba bien, pero nos damos cuenta que realmente en nuestro corazón había algo, había falta de perdón, había rencor, había amargura, había angustia, enojos, un montón de cosas que uno guarda en su corazón, consciente o inconscientemente. Y cuando llegamos al Señor nos damos cuenta de todas esas cosas. Quizás no en el primer momento no nos damos cuenta de eso, pero después va pasando el tiempo, y cuanto más nos aferramos al Señor y cuanto más buscamos de Él nos va mostrando todas las cosas que guardamos en nuestros corazones, todo aquello que tenemos que sacar y todo aquello que tenemos que entregarle. Y de eso quería hablarles con respecto a esta palabra. Es hermoso ver cómo Dios obra y cómo Dios puede sanar los corazones, revertir historias, revertir situaciones, ¿no? Pensamos quizás que hay cosas que no se pueden arreglar, que no tienen solución en nuestras vidas, pero Dios puede hacer eso, puede solucionar ese problema y puede hacer muchas cosas más. El tema es que nosotros podamos dejar
que Él obre en esa situación. Por eso decía, es importante entender la misericordia de Dios. Y por dos razones principales yo pienso que es importante. En primer lugar, es importante entender la misericordia de Dios, porque si yo no entiendo la obra de Dios, el amor de Dios, su misericordia, entonces cada vez que yo falle, que yo me equivoque, que algo me salga mal o cosas así delante de Dios, yo lo que voy a experimentar es la culpa. Y por más que le pida perdón a Dios y me acerque con mi más sincero arrepentimiento, lo único que voy a sentir es culpa. Y es esa falta de perdón que yo misma no voy a poder, yo misma no me voy a poder perdonar. Si yo no entiendo realmente que Dios me perdona y que si yo me acerco a Él con sinceridad, Él obra y Él dice que los pecados, cuando nosotros nos equivocamos y pecamos y nosotros nos acercamos a Él y nos arrepentimos de corazón, Él arroja esos pecados al fondo del mar, dice. Pero nosotros se lo tenemos que entregar y tenemos que creer que realmente está ese perdón. Por eso vuelvo a lo que decía recién, necesitamos entender esa misericordia y ese amor. Jesús no dio su vida en la cruz porque tenía ganas, nomás dijo, bueno, vamos a hacer este sacrificio, no. Jesús dio su vida en la cruz por algo que es importantísimo y que es la salvación, y sufrió y pasó todo lo que pasó por amor y por misericordia. A mí me encanta la historia, en la parte en la que Jesús estaba en la cruz y uno de los ladrones le pidió que se acuerde de él cuando está en el reino de los cielos, y Jesús le dijo que ese mismo día iba a estar junto con él. Y eso es misericordia. Jesús no hace memoria de lo que nosotros hicimos en un pasado si realmente estamos arrepentidos y se lo entregamos. ¿Hay consecuencias del pecado? Sí. Pero si nosotros nos arrepentimos con un sincero corazón, Él nos perdona, y eso es lo más importante. Si entendemos ese perdón y lo recibimos en nuestros corazones, vamos a tener un corazón sano, porque vamos a poder entender que ya está, que lo viejo ya pasó y se lo vamos a poder entregar de verdad. Eso por una parte, en cuanto a la misericordia. Pero creo que también es importante entender esto, porque si yo no entiendo justamente la misericordia en mi vida, entonces no voy a poder aplicarla en mi prójimo. Yo no voy a poder tener amor a mi prójimo, no voy a poder tener compasión, no voy a poder tener misericordia. ¿Por qué? Porque ni siquiera la experimenté en mi vida y no la voy a poder aplicar entonces a mi prójimo. Por eso muchas veces venimos al camino y estamos dolidos, enojados con alguien, o tenemos esa falta de perdón que hablaba recién. E incluso podemos tener 2, 3, 5, 10 años, 20 años en el Evangelio y haber quizás, tenido un roce con algún hermano de la iglesia o, un compañero de trabajo, de la facultad, con quien sea, y poder también tener una falta de perdón, un rencor, porque no dejamos de ser humanos. Y en el Salmo acá dice que el Padre se compadece de los hijos y se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. No olvidemos que Jesús fue hombre, que se hizo carne y que Él sabe lo que es, experimentó lo que es pasar por tentaciones. Entonces Él sabe y conoce también lo que nosotros pasamos, que somos débiles, que somos seres humanos, que nos podemos equivocar. Él nos conoce. Por eso, lo que decía recién, es necesario que nosotros podamos entender esto, su misericordia y su amor, experimentarlo en nuestras vidas y poder dejar que Dios sane nuestro corazón. Eso es una de las cosas más importantes. Muchas veces queremos servir al Señor, muchas veces queremos hacer un montón de cosas, no solamente servir, o queremos, que nuestra familia conozca al Señor, o nuestros amigos o compañeros, vecinos, pero no dejamos que Dios sane nuestro corazón. Y no podemos predicarle a otra persona sobre el perdón si nosotros no lo ponemos en práctica. Por ejemplo, sé que muchas veces es difícil, porque a mí también me ha pasado, y de quizás mirar en el otro y después decir, no, si yo no puedo aplicarlo en mi vida, entonces yo no tengo autoridad para hablar sobre ese tema en especial. Por ejemplo, todos somos diferentes y todos pasamos por distintos procesos, pero de eso también se trata la misericordia, como decía recién, de entender que el otro es tan débil como yo y que si
pasa algo, si hay algún roce, si hay algún enojo, alguna pelea o algo, poder realmente aplicar ese amor y esa compasión que el mismo Jesús tuvo en la cruz. Eso es lo importante. Poder practicar, poner en práctica el amor. Creo que es algo también de lo que había hablado mi esposo ayer. Poner en práctica el amor, poner en práctica la misericordia. Primeramente también con mi vida y después para mi prójimo. ¿Por qué? Porque yo no puedo pretender amar a mi prójimo si no me amo a mí mismo. El amor que yo me tenga a mí mismo es el mismo amor que voy a dar a mi prójimo. Y si uno se pone a reflexionar esto, muchas veces duele, porque uno se pone a pensar y dice, quizás no estoy dando tanto amor, no estoy dando tanto amor a mi prójimo, ¿no? Y entonces uno se pone a pensar y dice, bueno, quizás entonces no estoy teniendo tanto amor conmigo mismo. Y es importante eso. Dios quiere que cuidemos también nuestros corazones y que no digo que uno tenga que ser egoísta y ponerse en primer lugar y olvidarse del resto, pero sí ocuparnos de nuestros corazones, ocuparnos de lo que tenemos dentro y de lo que tenemos que entregarle al Señor y de lo que Dios quiere tratar con nuestras vidas. Y otra palabra que quería compartirles está en el Nuevo Testamento, está en Marcos, en el capítulo 2, en el versículo 22. Y dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Esto es un poco como decía recién, pero es otro texto y está en el Nuevo Testamento. Como decía recién, ¿no? Uno no puede pretender recibir bendiciones de Dios y un montón de cosas que Dios tiene para darnos si nosotros no dejamos que Dios nos convierta en esos odres nuevos. Él no puede derramar vino nuevo sobre odres viejos. Y yo comparaba, ¿no? Puse vino nuevo, el vino nuevo es el que rompe los odres. ¿Por qué? Porque no podemos contener aquello que Dios depositaría en nosotros y terminaríamos por perder toda esa bendición, que en el texto dice que el vino se derrama. Y yo lo comparé al vino con esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Si nosotros no estamos en ese proceso de restauración, no somos esos odres nuevos, entonces ese vino se va a derramar, esas bendiciones las vamos a perder. Muchas veces no recibimos bendiciones y no recibimos lo que esperamos porque no dejamos que Dios obre en nuestras vidas, primeramente. Necesitamos que Dios restaure nuestros corazones y en estos tiempos más que nunca uno tiene tiempo de más y qué mejor que aprovecharlo para que Dios trate con nuestros corazones, poder dejar que Él haga eso y que Él deposite esas cosas nuevas, esas bendiciones, ese vino nuevo, ese aceite en nuestras vidas. Lo importante es esto. Yo creo que toda palabra que uno recibe, y creo que ya lo había dicho la anterior vez, pero creo que uno cuando recibe una palabra, cuando escucha una prédica, a medida que la va escuchando, uno debería, es un consejo en realidad porque yo lo hago, reflexionar sobre la palabra y compararse. O sea, yo estoy escuchando una palabra, no sé, están hablando de la mentira, por ejemplo, y yo reflexiono y digo, bueno, a ver, ¿cómo estoy con la mentira? Y me pongo a pensar y meditar en eso. Eso es lo importante, escuchar una prédica. No es fácil, uno la escucha y quizá entra por un oído y sale por el otro, pero reflexionar es lo importante. Y creo que en esta palabra lo importante es reflexionar sobre eso. Primeramente, cómo está mi corazón. Si mi corazón está herido, si mi corazón tiene falta de perdón, si mi corazón tiene enojo, si mi corazón tiene amargura. Pensar en la misericordia de Dios. Si realmente estoy viviendo sabiendo de que la misericordia de Dios está conmigo. Porque muchas veces quizás hay personas que les pasa que se culpan mucho por cosas, que uno falla, que uno se equivoca, y lo digo porque a mí me ha pasado muchas veces, y uno tiene que recordar en esos momentos que está la misericordia de Dios, y que la culpa no tiene que ser parte de nosotros. Es normal cuando uno se equivoca sentir una culpa, una molestia, eso está bien porque eso es temor de Dios.
Eso es saber que Dios está y que Dios ve lo que nosotros estamos haciendo. Pero cuando la culpa ya nos roba la paz, y por más que hayamos orado y por más que se la hayamos entregado a Dios, eso nos saca la paz, nos perturba, esa culpa entonces no viene de Dios y no es de bendición para nuestras vidas. En esos momentos tenemos que recordar la obra de la cruz y la misericordia de Dios y entender que si nos acercamos a Dios con arrepentimiento, entonces Él nos perdona. Eso es lo importante. Y por eso los invito a reflexionar acerca de esto, de la misericordia, de cómo estoy viviendo la misericordia de Dios, cómo la entiendo la misericordia de Dios, cómo la experimento. También reflexionar cómo está nuestro corazón, qué es lo que hay en mi corazón, si Dios tiene que tratar con heridas viejas, muy, muy viejas, si hay alguna falta de perdón o algo que haya quedado en nuestro corazón. También poder pedirle a Dios que nos muestre eso, que nos revele qué es lo que está oculto en nuestro corazón para poder entregárselo y que Él trate con nosotros. El proceso va a ser difícil y quizás muchas veces duela, pero no hay nada más hermoso que un corazón restaurado o en un proceso de restauración. Sabemos que no somos perfectos, que no vamos a llegar a la perfección en la tierra, pero que sí podemos esforzarnos para cada día más asemejarnos a aquel que nos creó y a aquel que tanto nos ama, para poder después llegar a los cielos, a esa salvación, ganar esa carrera y poder disfrutar en el reino de los cielos, como decía recién, con nuestro Creador y vivir en adoración para Él. Por eso estamos en un tiempo, o sea, es un proceso, esto es pasajero, no salía la palabra, esto es pasajero, somos peregrinos, dice la palabra. Esto es un tiempo en el que Dios quiere tratar con nuestros corazones constantemente, todos los días, pero nosotros tenemos que dejar que Él trate con nuestros corazones. Y también reflexionar sobre cómo soy con mi prójimo y cómo aplico esa misericordia y cómo aplico ese amor. Y si realmente estoy dejando que Dios obre en mi vida como Dios quiere o si lo estoy limitando, porque muchas veces podemos limitar a Dios a que obre solo en algunas cosas de nosotros, pero lo importante es que le podamos entregar todo, aplicar la fe y confiar que Él nos va a restaurar, que el que comenzó la buena obra es el que la va a terminar y la va a hacer a la perfección, porque Él es un especialista en hacer las cosas perfectas con dedicación, con amor y creo que, y estoy segura de que Él nos va a terminar sorprendiendo de lo que Él puede hacer en nuestras vidas si dejamos nuestra vida en sus manos y si dejamos que Él actúe en nosotros. Así que bueno, les dejo esta palabra, esta reflexión para que puedan llevarla a sus vidas, no sé, meditarla durante el día, durante la noche, no sé en qué momento, pero bueno, a mí me habló mucho sobre la misericordia, me habló mucho sobre el perdón a uno mismo. Me habló de muchas maneras y estoy segura que si escuchaste atentamente esta palabra, también habló en tu corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que bueno, también quiero hablarles a aquellos que quizás nunca escucharon una palabra de Dios o quizás es la primera vez que escuchan una predica así o ya vienen escuchando. Y quizás nunca recibieron a Jesús en sus corazones. Yo les quiero invitar a repetir conmigo una oración para recibir a Jesús en sus vidas, al Hijo de Dios, por el cual tenemos esa vida eterna que nos espera en los cielos, que es la que estuve hablando recién. Y lo único que se necesita es aplicar la fe en esta oración. Es una oración corta, pero es una oración poderosa y que cuando aplicamos la fe y creemos de corazón, Dios puede hacer cosas hermosas a través de esta oración, pero necesitamos creerlo. Así que los invito a repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te recibo en mi corazón como mi único y mi suficiente Salvador. Y te pido que cortes con toda maldición generacional en mi vida. Y te pido también que anotes mi nombre en el libro de la vida. Te doy las gracias por recibirme con tu amor,
En el nombre de Jesús, amén. Así que los bendigo, que tengan una semana más que bendecida, llena del amor, del gozo y de la paz del Señor. Y bueno, nos estaremos viendo en la próxima meditación.